Hoy es 11 de septiembre 2025, es el Día del Maestro, pero se les ocurrió a Dirección General de Escuelas juntar el Día del Maestro con el Día del Profesor, que antes no teníamos ese Día del Profesor. Teníamos el Día del Maestro porque es el fallecimiento, se recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, pero ahora, este, si bien seguramente en las escuelas se va a manejar media y superior el Día del Profesor, igual se tuvieron feriado hoy. También se recuerda en el día de hoy el atentado a las Torres Gemelas, derribadas con dos aviones, cometido por el grupo Al Qaeda, con la muerte de 3.000 personas. En 1810 se inaugura en Buenos Aires la Academia de Matemática por iniciativa de Manuel Belgrano, vocal de la primera Junta de Gobierno. El objetivo es enseñar aritmética, álgebra y trigonometría. En 1910 nace Mujica Lainez, novelista, autor de La misteriosa Buenos Aires, La Casa y Ivo Marzo, que son las tres obras más prestigiosas de Mujica Lainez. 1940 nace Brian De Palma, guionista y director de cine. En el 2022 fallece Javier Marías, escritor español, éxito internacional por Corazón Blanco, eh, que es la novela de 1992. Eh, o Mañana en la batalla piensa en mí, en 1994. ¿Qué santos hay hoy? San Juan Gabriel, que era misionero, San Jacinto, Santa María de Coromato, patrona de Venezuela. Bueno, hoy entraron, ahí quedó a ver, por favor silencien los micrófonos porque ahora ya empezamos con micrófono abierto y entonces se escuchan los ruidos de las calles. Yo una vez que les doy a ustedes la llamada, lo que hago es silenciar mi micrófono. La primera que ingresó para micrófono abierto es Susana Cataño. Bueno, buenas tardes a los que no saludé y les voy a contar algo que sucedió en una selva muy, muy tupida. Resulta que un conejo estaba siendo perseguido por un águila. El conejo ya no daba más, hacía como más de 1 kilómetro ya que había recorrido y el águila lo seguía en la altura y de vez en cuando en picada bajaba para agarrarlo, pero el conejo era muy ágil, entonces se escondía detrás de lo que podía. Tanto fue lo que se cansó el pobre conejo, que en un momento dado que se esconde bajo una rama, ve un escarabajo y le suplica que por favor, si podía interceder ante el águila y decirle que deje de perseguirlo, que él era un buen conejo. Entonces el escarabajo se apiadó y voló hacia el águila, porque los escarabajos tienen una época que vuelan y otras que no vuelan. Entonces le dijo al águila si podía, por favor, dejarlo tranquilo al conejo, que el conejo estaba desesperado. Entonces el águila, totalmente despreciativo, le dice, pero ¿habráse visto un ser tan insignificante como vos? Decirme lo que tengo que hacer. Y en eso hace una picada tremenda y se devora el conejo. El tema es que el escarabajo se quedó furioso, y decidió vengarse. Fue constantemente persiguiendo al águila hasta que el águila puso en un nido que había construido huevos.
Cuando se descuidó para ir a buscar comida, el escarabajo fue y le tiró todos los huevos al suelo y se rompieron. Bueno, cuando el águila vino, se quedó consternada y esperó hasta el momento de poder poner más huevos y volvió a ponerlo en otro nido. Pero el escarabajo la estuvo vigilando todo el tiempo y volvió a hacer lo mismo, a tirar los huevos del nido y a romperlos. Entonces, el águila, ya decepcionada, pensando que no, que iba a seguir pasando eso y no entendía qué pasaba, pensó en Zeus, porque ya tenía relaciones amistosas con el dios Zeus. Y Zeus siempre estaba sentado con los brazos apoyados en su regazo y hacía como una especie de nidito. Entonces el águila le pidió si podía poner sus huevos allí. Y Zeus le dijo que sí, que no había ningún problema. Y así lo hizo el águila. Pero el escarabajo no dejó nunca de vigilar todo esto y empezó a hacer unos pequeños bollitos de estiércol. No podía hacerlo grande como los huevos del águila, pero hizo unos cuantos. Y se los puso en el regazo a Zeus, que estaba medio dormido. Cuando Zeus se despertó y vio que estaba sucio con esa inmundicia que tenía, que no sabía de dónde había salido, automáticamente se pone de pie. Por lo tanto, otra vez los huevos se rompen. Bueno, esto es una fábula de Esopo que tiene una moraleja que sería, nunca desprecies a alguien que te parezca inferior a ti, porque nadie es inferior a ti como para no poder hacerte daño si lo mereces. Qué lindo. ¿Y la fábula cómo se llama? Decime. Sí, se llama el águila y el escarabajo. El conejo, el águila y el escarabajo. ¿Es de algún autor o es como Es de tradicional? Esopo, es de Ah, Esopo. de Sopo. Porque viste que a veces son de Sí, tiene una tradicionales y cantidad, no aparece. tiene cientos de fábulas Esopo. Sí, hay muchas, ya sé. Yo sé una de tercer grado, desde tercer grado que me la enseñé, la aprendí de memoria y nunca se me borró. Bueno, seguimos con José Ricard. Me estaba riendo solo porque se podría llamar la fábula del escarabajo rompehuevo. ¿Vos ¿Está bien? No, está bien, está bien. Lo dejamos así con el Hola escarabajo y el... Élida, sí. Hola Vera, Bueno, que también entró Vera hoy. bueno, Hola, ¿qué tal? Hola. Feliz buenos días, Matito, ¿cómo anda? maestros. Gracias Hola a Vera, tanto tiempo, Vera. Y sí, Verita. me puse contenta. participar, pero voy a estar de oyente. Bueno, Bueno, ¿listo? Ahí listo. vamos. Un beso, un Llegó abrazo. el correo, ahí va. Llegó al correo de 142 funcionarios del Ministerio de Hacienda de un pequeño país de Centroamérica. Encomillado, yo, presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreto con fuerza de ley lo siguiente. En el término de 48 horas, el funcionario que por uso de artimañas corruptas se ha apropiado de fondos públicos, cosa ampliamente probada, y usados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y de viajes y paseos internacionales sumamente costosos, a veces con su propio pasaporte y otras con documentación apócrifa, enriqueciendo además a sus parientes y su entorno, dilapidando grandes sumas, a saber, depositar en la cuenta corriente del Banco Nacional número 1432 el valor exacto de lo mal habido, sobre el cual tenemos comprobación por investigaciones minuciosas, por transferencias bancarias, con nombre, apellido y número de documento. De no hacerlo en tiempo y en forma, se someterá a embargos y cesazón de dominios.
Además, podrá elegir entre pena de muerte o amputación de la mano derecha y deportación, excluyendo a países limítrofes. Es ley. Firmado presidente de la Nación elegido por voto popular y en ejercicio de sus funciones. A las 24 horas se acreditaron 36 transferencias bancarias con todos los datos requeridos, 36 renuncias y 36 familias rumbo al exterior por el Aeropuerto Nacional. Los archivos y todos sus datos fueron borrados y los fondos recaudados bien empleados en la función pública. ¿Seguro? ¿O el presidente también era corrupto? Habrá más informaciones a la brevedad. José Ricard, 7 de septiembre del 2025. Ay, qué bueno. ¿Cómo le pusiste de título, José? Corruptos. Ese. Muy bien, me gustó. Reynoso. Iban a andar algunos cuantos mancos, te voy a decir. Por ahí. Y sí. Olga. Está cerrado el micrófono, Olga. Desactiva el audio. Ahí está. Ahí ¿Ahora? está. Ahora sí. Ahí está, ahí estamos. Muy bien. Ese ruido interior justamente que a veces se escucha y a veces no. Y bueno, de algún modo, ahora nos vamos a enterar de algo. Hace muchísimos años vivió en un lugar de la antigua China un maestro zen, al que todos querían, respetaban y valoraban. El hombre era un sabio al que todos visitaban para pedirle consejos. Su fama llegó gracias a sus excelentes consejos y desde entonces personas de todas partes de China recurrieron a él. En un comienzo el maestro se sintió halagado de que jóvenes aprendices fueran a él para su instrucción, para ayudarlos frecuentemente. Su fama creció cada día más. Sin embargo, llegó un momento en el que tuvo que escoger sus discípulos, ya que no tenía tiempo para grupos tan numerosos. Transcurridos los años, muy rápidamente el sabio envejeció y su actitud también cambió. Se volvió duro y hosco. Los aprendices que iban con él terminaban por abandonar al maestro sorprendidos por su trato. De repente su fama de maestro zen extraordinario y dulce se transformó en fama de un sabio arrogante e intratable. Así que sus discípulos buscaron como alternativa a otros sabios. Lentamente el maestro se quedó solo, sin nadie a quien enseñar. Se decidió por dedicarse a cuidar de su jardín y a reflexionar en absoluta soledad. Sin embargo, un día, un joven aprendiz que oído hablar tanta de aquel maestro, y sorprendido por el cambio a lo que se decía del mismo, decidió comprobarlo por sí mismo. Todos le advirtieron nuevamente del carácter del maestro, pero el joven no prestó atención, ya que quería conocerlo. Y un día el muchacho llegó luego de una larga travesía a la casa del maestro. Tocó la puerta, pero nadie salió para abrir. Al ver que había en el interior la luz de una vela encendida, supuso que el maestro zen estaba dentro de su casa. Así que, ¿qué? Volvió a llamar una y otra vez. Miró por una pequeña hendidura y, a observar el perfecto estado del jardín, se dio cuenta de que el sabio los había cuidado. Pero no podía estar enfermo. En lugar de irse, el joven decidió esperar frente en la puerta hasta que le abrieran. El pobre aspirante a aprendiz estuvo toda la fría noche a la intemperie fuera de la casa del maestro. Y al día siguiente, muy temprano, el sabio se dignó a abrir la puerta y dejó entrar al muchacho, pero a regañadientes, claro. El anciano dijo de mala gana al joven que tomara asiento, y cuando éste lo hizo, de inmediato le gritó y le dijo: siéntate correctamente como debe ser, con dignidad, y no encorvado. Estúpido. El joven se sintió ofendido, pero no dijo nada.
Obedeció al maestro deprisa y se sentó con la espalda erguida. Y después el anciano se sentó junto a él con una tetera repleta de té recién hecho. Su olor era increíble. Se sirvió un poco de té en su taza, al joven lo miraba fijamente, esperando que le ofreciera y solo le preguntó si quería luego de un largo tiempo. El aprendiz asintió con la cabeza y el sabio sirvió otra taza de té, pero no se la dio, sino que se la arrojó a la cara al sorprendido muchacho, quien no podía creer lo que estaba pasando y muy enojado le increpó al maestro. ¿En serio? ¿De esta forma trata usted a las visitas? Sin darle una respuesta, el anciano cerró sus ojos, concentrándose para la meditación. Y el joven, un tanto confundido, decidió hacer lo mismo. Y cuando tenía sus ojos cerrados, sintió una bofetada que produjo un gran estruendo. Y el joven abrió los ojos por la sorpresa y el dolor que le provocó aquel golpe. Entonces el maestro Zen, sin inmutarse o disculparse, le preguntó: ¿Y bien, de dónde crees que provino el sonido de esa bofetada? ¿De la mano o de la mejilla? El aprendiz pensó detenidamente y descubrió que la pregunta tenía trampa. Entonces respondió: de mi mente, maestro. El ruido nació en mis pensamientos y emociones. De ahí partió a mi mente. El anciano sonrió orgulloso y le respondió: al fin llegas. Eres el discípulo que siempre estuve esperando. Y desde aquel momento el sabio cambió totalmente en su trato para su joven discípulo. Para él era el mismo anciano dulce y extraordinario que describían al inicio de su fama. El muchacho logró aprender tanto y de tantas cosas que se hizo el maestro más venerado y sabio de todos, superando incluso a su propio maestro. La moraleja de esto es: lo verdaderamente bueno se esconde detrás de las apariencias. Muy lindo, Olga. Decime Y qué ahí termina. narraste. Se llama El ruido interior y es de Tolstoy. Eso tiene que ver con algo, ¿no? Sí, Que todos creemos, sí, como a veces decimos, las apariencias engañan, engañan, sí, pero ¿hasta qué punto engañan, no es cierto? sí. Bueno, muchas gracias. No, Gloria, gracias a ustedes. Gloria. Gracias. Bueno, Esteban miró por el ojo de la cerradura. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Hace unos días que no veía a Rita. Rita era una señora de unos 30 años, casi un ser angelical, alta, delgada, rubia, su pelo largo hasta los hombros, unos ojos verdes que parecían dos luceros, iluminándolo todo. La conocía desde su infancia, juntos fueron a la escuela del barrio, compartían juegos en la vereda con otros niños y fueron creciendo. La niña fue convirtiéndose en una bella adolescente. Él sabía que solo eran amigos, pero su corazón siempre latió con fuerza a su lado. Pero nunca ella respondió ese llamado. Si bien lo quería mucho, por ser vecino de la casa de enfrente, pero sobre todo amigos. Nunca dejó de entrever nada más. Esteban sufrió mucho por amor. La vio salir a Rita con distintos jóvenes. Ella le contaba muchas cosas de sus relaciones amorosas. Él nunca dejó salir ese amor y menos esos celos que eran inevitables. La amaba tanto que deseaba su felicidad. Rita, que vivía con sus padres, un gato negro como la azabache Teo y una tortuga Clotilde, un día se quedó sin sus padres. Ya estaba noviando con Alfredo. Lo había conocido en el gimnasio, era su profesor de salsa, buen mozo, musculoso y bronceado. Se los veía muy enamorados. Él empezó a quedarse a dormir en la casa de Rita y un día Rita le dijo a Esteban que se iban a casar. ¿Sos mi testigo?, le preguntó. Esteban dijo que sí, ¿cómo negarse? Una ceremonia muy íntima por civil, pocas personas la acompañaron, compañeros de oficina de ella, algunos profesores del gimnasio y también su dueña. Hace ya 2 años de eso, pero la convivencia no fue igual que el noviazgo. Rita le contó que le era muy infiel, que ella lo amaba, pero no sabía hasta cuándo podría soportarlo.
Esteban en su interior quería destrozarlo, pero solo en su interior era tan buenazo que sería incapaz de matar una mosca. Seguía desde su ventana todos los movimientos de esa casa, pero vio que Rita no salía en el horario habitual para ir a su oficina y se preocupó. Por eso estaba allí, en su puerta, mirando por el ojo de la cerradura. ¿Qué es lo que vio? Rita estaba tirada en el piso inmóvil. Se desesperó. Avisó a la policía. Llegó la policía con una ambulancia, forzaron la puerta, llegaron a tiempo, su corazón aún latía. Su marido se había ido, ella enloqueció, no iba a su trabajo y no comía. Esteban y su gran amor la habían salvado. Se abrió una luz de esperanza. Rita estaba otra vez sola. Muy Fin del lindo. cuento. ¿Cómo se llama, hermoso? Una cerradura y un amor. Mm. ¿Es tuyo? Sí, sí, mi amigo. Yo no sé si te va a alcanzar 5 minutos, Mirta. Sí, Cristina, gracias. Bueno, Había una vez una viejita que vivía sola con un loro y con un gato. El gato era muy mimoso y el loro muy hablador. La viejita acostumbraba todos los días ir a misa y unos de esos días pasó un señor en carro vendiendo leña. Leña, leña, ¿quién quiere leña? Gritaba. Desde adentro una voz dijo, bájeme dos. El leñador se detuvo y dejó en el porche de la casa dos atados de leña. Justo en ese momento volvía la viejita de misa. Pero qué atrevido, hombre, ¿qué está haciendo? ¿Quién le ha ordenado que baje la leña? No sé, doña, de adentro. Ah, dijo la viejita, apagó la leña, este se fue el loro. Ni bien entró lo castigó al loro, que apinado se fue a esconder debajo de la cama. Cuando llegó a la cocina, el gato había volcado toda la leche. También lo castigó a él. Y el gato se fue a refugiar también debajo de la cama al lado del loro. Y de pronto el loro le pregunta, decime, ¿vos también compraste leña? Y claro, como el gato no sabía hablar, este cuento se acaba de terminar. Mm. ¿cómo se llama, Mirta? Cultura popular, ¿eh? No exijan más. Muy buena. Cultura popular, no exijan No, más. no, no, eso se me ocurrió a mí después de escucharla a Olga. Se llama El gato y el loro y es anónimo. Muy Muchas lindo, Está gracias. lindo. muy lindo, muy lindo. Bueno, quedan 3 minutos, así que salimos y volvemos a entrar. Muy bien.